Vivas desde Lima, aquí estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, edición dominical. Vamos a hablar ahora con un analista político, Iván Arenas, a quien le agradecemos que haya venido. ¿Cómo está, Iván? Gracias. Vamos a hablar del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Davos, ¿no? Mientras Donald Trump intenta cambiar el mundo desde Washington, la presidenta en Davos, mientras aquí hay una crisis de inseguridad muy grave. ¿Qué efectos, qué logros, qué resultados, qué importancia puede tener un viaje de la presidenta a Davos cuando la principal preocupación de los peruanos es la crisis de inseguridad? Mira, ahí es importante recordar un detalle. Hace años atrás la presidenta fue con una conducta absolutamente antiminera. Acuérdate tú cuando estuvo en Davos. Por supuesto. Absolutamente. Ahora ya la presidenta ha cambiado. Era una presidenta que en su juventud probablemente decía Yankees go home y ahora lo que dice es Trump, bienvenido al Perú, ¿no? Es un cambio absolutamente sorprendente porque además ella viene, digamos, de un partido que es bastante ortodoxo en el tema de marxismo. Entonces, primero eso, de alguna otra manera, intenta dar una digamos, calma a las inversiones, pero aquí realmente no la estamos pasando muy bien, ¿no? Evidentemente las cifras de delincuencia, las cifras de criminalidad, de inseguridad, con la minería ilegal, en fin. Yo creo que no era oportuno, pero en todo caso no sé si a estos efectos podría, digamos, a este tiempo podría tener algún efecto la invitación que le hace a Trump, por ejemplo, ¿no? Me parece demasiado inocente ese tipo de cosas, ¿no? No me parece, políticamente no me parece muy sagaz, o sea, yo creo que en el Perú pasan cosas más difíciles y yo creo que, en fin, está bien promover la inversión y la inversión minera en Davos y hacer la invitación a Trump, pero no sé si era el momento prudente, ¿no? ¿Cómo está, Iván? Muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. A ver, si bien ha mostrado una realidad inexistente, pero hay algunas personas que dicen, pero tampoco es que iba a poder estar, ¿no?, en esta importante reunión y criticar y cuestionar lo que está pasando en nuestro país sobre temas de inseguridad ciudadana, porque eso definitivamente iba a espantar a los inversionistas. Sí, en efecto, ella no podía, evidentemente no podía dar no podía decir toda la verdad de lo que está sucediendo en el país, evidentemente, pero yo creo que hay una cosa que es importante. La presidente no ha tenido de alguna otra manera reuniones importantes claves, ¿no? Además, el Perú, acuérdate tú, es un país que de alguna otra manera en el plano geopolítico, en el plano de la economía, de la nueva economía de la cuarta revolución industrial de Perú, necesita muchas inversiones con respecto a básicamente a los minerales. Entonces, yo creo que la presidenta podía haber tenido de alguna otra manera mayor ahínco, mayor incidencia con respecto a ese tema precisamente, ¿no? Ahora, el tema de los minerales es sumamente crítico. Además de eso, Trump y Estados Unidos se han lanzado, por ejemplo, al África, están haciendo infraestructura en el África porque necesitan el cobre, básicamente, República del Congo. Ya nosotros somos tercer productor, básicamente éramos segundo. Entonces, la presidenta pudo hacer más, creo yo, en estos foros, ¿no? No solamente limitarse a decir que el Perú está bien cuando todos sabemos que no es así, ¿no? Claro, pero más allá de lo que la presidenta pudo hacer o no, en Cancillería hablan de una diplomacia presidencial, que nadie más efectivo que un presidente para convocar a inversionistas y la atención de fuera. El problema es que no le cree nadie. O sea, digamos, todas las inversiones o los grandes bancos de inversión o todas las inversiones que se mueven alrededor de miles de millones de dólares, tienen muy bien comités, gente que le ve riesgos y sabe muy bien la aprobación de la señora, sabe muy bien que no la está pasando muy bien, saben también, a través de su comité de expertos sobre temas políticos y sociales, saben que el Perú no le está pasando muy bien. Entonces el problema es que no sé si las inversiones, ella tiene suficiente crédito en las inversiones, ese es el detalle. O sea, no necesitan los posibles inversionistas conocerla y darle la mano para decidir una inversión en No, claro que no. Mi pregunta iba a que, siendo la principal preocupación de los peruanos la inseguridad y habiendo el lunes sucedido una cosa terrible, un ataque que tiene que ver con la minería ilegal, claro que sí, ¿no? A la sede del Ministerio Público en Trujillo, no era necesario para levantar su aprobación, para atender a esa gran preocupación que la presidenta estuviese en Trujillo. Claro que sí, que estuviese en Trujillo. Y lo que pasa es que creo yo, Fernando, mira, yo creo que la presidenta tiene una agenda que es absolutamente irreal con las agendas. Primero con las agendas, con las demandas concretas de la gente común y corriente que nos está escuchando hoy día. Y luego, lo segundo, que es importante también decirlo, yo creo que la presidenta no tiene una agenda política. Lo que va a pasar con la presidenta el día que se vaya en el año 2026 va a ser probablemente
un camino muy difícil para ella. Entonces ella ni siquiera está organizando su propia transición, su propia salida. Al contrario, ella se dedica a hacer otras cosas, de alguna otra manera banales, pero además se dedica a ir a viajar en momentos en el que no debería hacer. Entonces yo creo que la presidenta no tiene primero una agenda de lo que sucede en el país, con la política real del país, con la gente de pie. Y lo segundo es que creo que la presidenta no tiene una agenda propia de salida, de transición, para no terminar como todos los presidentes en los últimos años han terminado, es decir, siendo investigados, ¿no? Me parece. Ahora, Iván, una de las justificaciones respecto a la criminalidad de la presidenta Dina Boluarte es que ha dicho que es un problema global, ¿verdad? Pero este mensaje no solamente llega a los ámbitos internacionales, sino que también este mensaje llega al Perú, a los peruanos, a los trujillanos que vivimos asediados por la delincuencia y que vemos que todas las estrategias, si es que hay estrategias, no funcionan. Entonces, este argumento hasta suena un tanto infantil, ¿no?, en foros internacionales. Exactamente, mira, fíjate. Siempre, el tema, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Mira, la minería ilegal, Carlos Fernando, la minería ilegal básicamente, ilegal es informal es ilegal. Básicamente es un origen de muchas de las cosas que están sucediendo, evidentemente, auge de la delincuencia, extorsión. Y la minería ilegal, y no se tiende en este preciso momento, mira, lo que se tiene es una estrategia absolutamente particular. Por ejemplo, se declaran emergencia Patás, pero no declaran emergencia otras partes de lo que se llama el corredor de minería ilegal, que además es un corredor que de alguna otra manera se emparenta con el corredor del narcotráfico que viene desde Huacrachucro, que viene desde Tocacho, Huacrachucro, se va a Sigua, si Sigua se va rumbo a Cajabamba, se emparenta allí con la minería ilegal en parte de la Sierra Liberteña y con la minería ilegal del narcotráfico, y tampoco hay una estrategia integral con respecto a ese tema. Entonces, lo que no existe en ese momento es estrategias integrales, es decir, tú pones la declaratoria de emergencia en Patás o algunos distritos de Trujillo y no vas a solucionar el problema. Aquí hace falta cambiar, un cambio hacia un enfoque de corredor minero ilegal que integre varias zonas, integre Quirubilca, Otusco, Huamachuco, Santiago de Chuco, Patás, toda esa zona trabajarlo desde un punto de vista no solamente del Ministerio del Interior, sino además con otros operadores del Estado. Ahora, otra cosa que es importante también decirlo, el fracaso de la formalización minera es eso, es un fracaso, y un fracaso del Estado, y no solamente de los gobiernos regionales que tienen mucho interés en esto, sino además... Leí una columna tuya donde comparas Patás y La Libertad con Sinaloa, y eso me lleva a preguntarte, pues Sinaloa convive con la formalidad mexicana, donde hay mucha más estabilidad política que acá. AMLO, presidente que no nos cae bien, se fue en aroma de popularidad y ha dejado de sucesor a alguien de su mismo partido, cosa que acá no vemos hace quinquenios. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Mira, que una formalidad peruana conviva con un Estado a los Sinaloa. No solamente eso, miren, en el país hay un país y tres sistemas: el sistema legal, el sistema formal, el sistema informal y el sistema ilegal. Es un país con tres sistemas, así como China, un país y dos sistemas, acá es un país y tres sistemas. Cuando yo decía que la libertad podría convertirse en la próxima Sinaloa es porque realmente están sucediendo cosas que en Sinaloa también están sucediendo. Estos hijos del señor, de este gran narcotraficante, el Chapo, los hijos han capturado una empresa minera en la zona de Sinaloa, tienen el control territorial de Sinaloa, se pelean con otras bandas, pero básicamente ellos son los hegemónicos en esta zona. Entonces, lo que te quiero decir es que hay muchísimas coincidencias. Una de ellas, por ejemplo, la convivencia, no solamente de lo ilegal y lo ilegal, sino además la convivencia o la laxitud de algunas autoridades que dejan hacer o se hacen en la vista gorda, simplemente no quieren mover un dedo o simplemente son parte de una ola de corrupción. Mira, no puedes entender lo que sucede en Patás ni en La Libertad sin tres cosas importantes. Uno, la corrupción. Una cadena de corrupción, no puedes entender una cadena de lavado de activos y una cadena de logísticas. Por ejemplo, si tú quieres saber, hacer una investigación de dónde obtienen, por ejemplo, los explosivos, cada explosivo está certificado, todo el mundo lo sabe, porque eso no se hace una trazabilidad de los explosivos. Y eso, básicamente, ¿quién está? O sea, ¿qué institución puede hacerlo? Entonces, aquí hace falta sincerarse en las cosas y, en efecto, si mañana más tarde no queremos ser esa Sinaloa o ese Medellín en los años 80, donde es plomo,
o dinero, en este caso oro o dinero. Entonces lo que se tiene que hacer es básicamente un pacto político para de alguna u otra manera, pacto político evidentemente, un pacto que integre a varias instituciones y varios liderazgos, que integre para poder atender ese problema, pero de manera honesta. Si no, vamos a ir a una finalización. Ciertamente, ¿no? Ciertamente son una mezcla entonces de problemas que confluyen realmente para agudizar el escenario criminal en la libertad. Es por eso que se requiere también una estrategia holística interinstitucional. Iván, por favor, te voy a pedir por favor que nos esperes unos segundos, nos vamos a ir a una pausa y luego retomamos este diálogo. Vamos con ustedes a esta hora y estamos conversando con el analista político Iván Arenas. Iván, si no se quiere combatir la minería ilegal, la cual a todas luces es la que acrecienta la criminalidad en la región La Libertad, es porque definitivamente hay personas en las más altas esferas del poder político que no lo quieren. ¿Quiénes son estas personas y por qué no quieren realmente terminar y enfrentar la minería ilegal? Mira, tremenda pregunta, Carlos, pero hay una cosa que es importante. Mira, o sea, tú no puedes entender el auge de la minería ilegal, informal, o por lo menos de alguna otra manera, una desafección de la, digamos esa palabra, ¿ya? Sobre la formalización de la minería, por ejemplo, en La Libertad, que tanto daño hace, la minería informal, sin decisiones políticas. O sea, cuando tú dices quién formaliza, todo el mundo tiene que mirar evidentemente a la Dirección Regional de Minería de La Libertad. Entonces, aquí hay un culpable, básicamente un culpable político, y es APP. Yo no tengo absolutamente nada, no lo conozco al señor Acuña, ni a APP, simplemente hago un análisis político, Fernando, Carlos. Y aquí hay un culpable, y el culpable político es básicamente APP. Evidentemente, mira, fíjate, evidentemente no podemos citar una característica importante, que es que el auge de la criminalidad es también el auge de los precios de los minerales y concretamente del oro. Está el 2.746 dólares la onza. Imagínate que se ponga $3.000 la onza, $3.200 en un mundo geopolítico, en un mundo cambiante como este. Entonces estamos hablando de que mañana más tarde, si no se toman acciones, es altamente probable que con el auge de los precios de los minerales, sobre todo el oro, y la poca decisión política que existe, entonces lo que vamos a tener mañana más tarde es un auge. Mira, yo te pongo solamente un dato. El dato es este. En el 2023, el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Minería de La Libertad, solamente ha podido formalizar a 8 personas. En el 2024 no se tiene todavía idea porque todavía no hay datos, pero en el 2023 fueron 8 y a nivel nacional fueron cerca de 95, 96 personas las que pudieron formalizarse. Lo que te digo es que en efecto hay de parte de todo el Estado, porque el problema de la formalización minera no solamente es un problema de MINEM o de Dirección Regional de Minería, sino de todo el Estado, es un problema de formalización, pero evidentemente aquí tampoco no hay voluntad política de parte de algunas autoridades, como en el caso de APP, para poder hacer eso, una formalización técnica, honesta y una formalización además que tenga presupuesto, y cosa que ahora no lo hay, ¿no? Iván, APP no solo enfrenta un gran problema en La Libertad, cuyo gobernador es su líder fundador César Acuña, sino a nivel nacional en el Congreso, porque el presidente del Congreso es un apepista, Eduardo Salguana, y ahora está enfrentando la gran crisis de percepción de que el Congreso es un burdel porque hay una red de prostitución. Y yo no creo que la denuncia sea tan probada y probable, pero esa es la percepción ciudadana. Entonces, ese ejemplo de autoridades corruptas o prostituidas tiene mucho que ver, no con la alta criminalidad que tú mencionas que tiene que ver con los precios del oro, sino con la criminalidad ocasional de tantos ciudadanos que están corrompiéndose, extorsionando en pequeñas bandas, ¿no? ¿Qué pacto político es necesario para frenar eso? Mira, yo no sé si el pacto político sea en este preciso momento por una razón sencilla, fíjate. Para frenar la formalización o para mejor iniciar una formalización nunca hubo un pacto. Acuérdate que incluso se sancionó a un ministro ya para salvar la cabeza a otro ministro, en ese caso al ministro Rómulo Mucho, acuérdate tú. Se sancionó a un ministro que había presentado una propuesta de ley de la formalización. Lo que te quiero decir con este ejemplo es que no hay un pacto en el Congreso. Básicamente, en un año electoral va a ser muy difícil que exista un pacto para la formalización en el Congreso, porque la formalización en el Congreso requiere, básicamente, es un pacto político entre el Ejecutivo, el Legislativo y otras instituciones. Instituciones en los gremios, básicamente, que están inmersos en el tema. Pero lo que te digo es que en este momento no va
no va a haber una posibilidades de pacto político. El año pasado, en noviembre, cuando escribí una columna, yo dije alguna vez en esa columna que el Reinfo se iba básicamente a extender, por una razón sencilla, porque los partidos políticos están viendo el año 2026. Yo no creo que en este año específicamente va a haber un pacto político entre todos para la formalización minera, va a ser muy difícil. Es más, algunos creen, dentro de los propios mineros informales, algunos creen que tampoco la ley va a salir y vamos a seguir extendiendo el Reinfo para que veas la capacidad o la incapacidad de llegar a un pacto. Entonces, el Congreso está mal en efecto. El Congreso, de alguna otra manera, tiene una percepción absolutamente negativa. APP la va a pasar muy mal, la va a seguir pasando muy mal en medida de que sigamos conociendo algunos hechos de estos temas o de otros temas que salgan. Pero lo que sí hay es que el Congreso cada día va a ser más deteriorado y que no vamos a poder llegar a pactos políticos tan importantes como el tema de la formalización, que es tan vital para la economía nacional, ¿no? Y ya que has señalado a PP, ¿qué tan afectado va a quedar políticamente, pero pensando en las próximas elecciones? Mira, eso es un detalle que bastante sugerente. Yo no sé, la verdad es que cuánto sea la dimensión de lo que estamos conociendo hasta ahorita sobre esos casos de prostitución, y que no sé si serán si tendrán realmente un basamento, si tendrán una base, digamos, más allá de la percepción que tenga la gente, ¿no? Ahora, pero en términos políticos, por ejemplo, como te digo, eso sí es responsabilidad de PP. El tema, por ejemplo, el tema de la minería, el auge de la minería ilegal, o por ejemplo el auge de las extorsiones y de los chantajes en la libertad, esos son hace 20 años. ¿Hace qué tiempo APP no tiene el gobierno regional de la libertad? Creo que, si me equivoco, son 4 o 5 ocasiones. También ha tenido la Lambayeque, que está cercano. Entonces, de alguna otra manera tienen responsabilidad política. No quiero decirte que tengan responsabilidad penal ni civil, porque esos temas evidentemente no competen, pero tienen una responsabilidad política que va a tener que pagarlo, y va a tener que pagarlo básicamente electoralmente, porque la gente en este país, uno dice, ¿por qué la gente no se moviliza? ¿Por qué la gente no sale a protestar a pesar de que tenemos un gobierno de 3%, de que el Congreso tiene otro tanto por ciento, un dígito? Es que yo creo que la gente va a llegar en los años 2026 y la gente va a votar básicamente eso, va a estar con mucha cólera, con mucha ira, porque la política ha irritado, ha estresado tanto a la sociedad, que la sociedad va a terminar, si no eligiendo a alguien que sea un anti-establishment, o alguien que sea alguien por allí, ¿me entiendes? Porque creo yo que la política central del Congreso, y el Congreso básicamente es Alguana y APP, lo que está generando es básicamente ira en la población, que en 2026 la va a tener que refrendar. O sea, nuevamente la idea del cambio de elenco total, ¿no? Exactamente. Recordará Carlos, que está muy atento a la política regional trujillana, cuando en un audio de una reunión de cúpula que se filtró, César Acuña dijo, chau, chau, APP. Así es. Si es que no ganaba la libertad. Pero ahora, por haber ganado, más bien, ese chau, chau, APP podría ser más premonitorio. Claro que sí, porque no tiene... Y además de eso hay una cosa que es importante. APP no tiene capacidad política, porque es una especie también de federación independiente, gente que viene de diversas tendencias. Es un hombre que es un partido atrápalo todo, como se suele decir en España, es decir, que atrapa todo tipo de gente. Lo importante para ellos es gobernar de poder, básicamente eso. Pero más allá de un proyecto nacional no lo tienen. O sea, APP no tiene un proyecto nacional. Eso es muy difícil. Entonces yo creo que el año 2026 lo que se van a, digamos, haciendo además una especie de proyección, lo que creo ya se van a discutir son grandes proyectos nacionales. Y yo creo que APP no tiene un gran proyecto nacional, porque evidentemente hay muchas limitaciones dentro de su cúpula política también, ¿no? Y para terminar de mi parte, ¿ya se viene en respaldar y mantener la gestión de la presidenta Dina Boluarte, como lo ha venido haciendo en los últimos años? Mira, curiosamente la presidenta Dina Boluarte no sale porque yo creo, mira, eso es una contradicción, y perdóname por decirlo, pero me parece que la principal fortaleza de Dina Boluarte hasta ahora ha sido su debilidad, aunque una contradicción que te parezca. Es decir, ¿cuál es esa fortaleza a la vez debilidad? Es que ella, su fortaleza es que como es tan débil, entonces nadie no puede generar ninguna fuerza de choque contra el legislativo. Acuérdate tú que las crisis de gobernabilidad se han dado básicamente entre ejecutivo y legislativo. Entonces ella está tan débil que es incapaz de hacer política, y el Congreso es el que básicamente la tiene allí, porque evidentemente se benefician también ellos. Entonces esta cohabitación
hace que la mantengan todavía ella. Y es tan débil que no puede decir nada, se mantiene todavía haciendo un poco de política. No es capaz ella, y tampoco no tiene operadores capaces de hacer política, la política táctica del tacticismo, esa política que antaño tenían los partidos, es imposible que ella lo tenga. Entonces, ella, en medida de que el Congreso va a seguir, de que ella debilite sus posibilidades más allá de la que ya tiene ahora, y yo creo que el Congreso va a decidir, o no, o sea, yo no sé si mañana más tarde la terminen finalmente suspendiendo, la terminen vacando. Pero por ahora ella todavía está cómoda y por ahora todavía el Congreso sigue cómodos a pesar de los escándalos de corrupción. Gracias, Iván. Gracias por tus ideas y por tus análisis que nos permiten entender mejor el escenario político. Muchísimas gracias, Iván Carlos Arenas, analista político. Muy amable, muy buenos días. Fernando.